La información ahora con Guillermo. Gracias, Pablo. Una de las cuestiones que más generó debate en torno de la consecuencia de la pandemia fue la educación, el costo educativo de la pandemia. Esta semana debutó el Observatorio Educativo dentro del ámbito de la Defensoría del Pueblo. Su responsable es Juan Pablo Casaria, a quien saludamos. Juan Pablo, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo, buenas noches, Pablo, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Qué es el observatorio inicialmente y qué objetivo se traza, Juan Pablo? En términos concretos, se trata de un área, para ser más específico, que entre otras funciones tiene, por supuesto, la de, analizar, reflexionar sobre las circunstancias y acontecimientos que rigen la vida educativa. Fundamentalmente hemos centrado esta primera etapa en lo que ocurre en el nivel medio y tiene fundamentalmente el propósito de no solo preservar el derecho a la educación en un sentido amplio, sino también promoverlo, lograr que efectivamente se practique, porque ese es el mejor derecho, no solo el que se tiene, sino también el que se ejercita. Bueno, han debutado con una encuesta que la presentaron en Sociedad cuando también fue habilitado el observatorio. Vamos a ver algunos datos. La encuesta se realizó sobre estudiantes de nivel medio, sobre las consecuencias de la pandemia y la pospandemia. Vemos un par de datos y le pido la opinión de qué conclusiones han sacado respecto de esta encuesta, de este relevamiento. Lo vemos, por favor, compañeros. Los datos hacen referencia a una encuesta que preguntó, entre otras cosas, en tu casa, ¿tenés acceso a un dispositivo para aprender a estudiar en línea? La mayoría sí lo tiene, el 73,5%. El 10,1% sí, pero no funciona, 12,9% sí, pero lo comparto con un familiar, y el 3,2% no tiene. ¿Qué modalidad de clases preferís? El 75,1% las clases presenciales, 9,5% las clases virtuales, 14,2% la bimodal. Aquí hay, Juan Pablo, una expresión bastante clara de que después de un año y medio de estar en casa, los chicos del secundario prefieren ir a la escuela. Efectivamente, el dato es contundente y esto tiene que ver fundamentalmente con lo que la presencialidad como herramienta trae aparejada. Hay algunas preguntas que seguramente analizaremos a continuación que ratifican efectivamente el porqué y le dan un argumento y un sustento a semejante cifra, ¿no? Porque la verdad es que no solo el 75 dice presencialidad, sino que también hay un 14, creo que habla de bimodalidad, con lo cual contiene el elemento de la presencialidad, y es una de las etapas que hemos transitado en el nivel medio, sobre los últimos meses de la pandemia, digamos, ¿no? Puntualmente hace algunos meses en este año. Vamos a ver otra de las informaciones recogidas por el relevamiento. ¿Necesitaste ayuda para conectarte a tus clases virtuales? Preguntaron. Para la mayoría esa ayuda no fue necesaria. Un 78,2% dijo que ahí hay un dato que está invertido el resultado, que no fue necesario, un 20,2% que sí fue necesario. ¿Y qué tan efectivo el aprendizaje virtual? Poco efectivo, 38,8%, medianamente efectivo, 29,3%. Ahí habla también de que no es lo mismo la enseñanza para los chicos del secundario que se hace a través de virtual, están menos concentrados, ¿esto deteriora la calidad del aprendizaje? El vínculo pedagógico que se construye en la presencialidad es irreemplazable, definitivamente irreemplazable, como primer conclusión a la que se puede abordar. Luego hay otros elementos que también contribuyen a este carácter tan fundamental que le otorgan los jóvenes a la presencialidad, que tienen que ver con elementos ligados al cansancio. Hay algunos interrogantes que continúan, que hacen referencia a esto precisamente, las dificultades de conectividad,
en muchos hogares, sobre lo cual también hemos consultado, no necesariamente se generan entornos de aprendizaje que son necesarios como para que ese aprendizaje sea lo más efectivo posible, entre otros elementos. No tenemos el tiempo suficiente para abundar en otros detalles, pero para concluir, Juan Pablo, a partir de esta encuesta, el Observatorio de la Defensoría del Pueblo, ¿qué sugerencias puede hacer al mundo educativo respecto de la educación que se viene? Porque no está descartado que tengamos que, con la pandemia rondándonos, tomar algún tipo de medidas educativas. Una de las acciones fundamentales que están previstas desarrollarse ya a comienzos del próximo año tiene que ver con constituir este espacio, este área, en un espacio que precisamente permita canalizar y articular algunas acciones. Ya nos hemos puesto, por supuesto, en contacto con muchos directivos de nivel medio, autoridades que tienen que ver con los estamentos educativos, que también hemos ya programado algunos encuentros. La sugerencia resultaría incompleta sin agregarte un dato, sin hacer uso de demasiado tiempo, Guillermo. Hay una pregunta que tiene que ver con la valoración de la educación y allí hay un elemento sustancial. Hay más de un 80% de los jóvenes que siguen creyendo en la educación como una herramienta de movilidad social ascendente, fundamentalmente asociada al mundo del trabajo. Esa relación se establece de manera directa. En concreto, las acciones que continúan están relacionadas con poner en valor la voz de los estudiantes y del mundo educativo en general, y para eso es necesario articular los esfuerzos que mejor podamos poner cada uno de quienes estamos involucrados en este ámbito, y fundamentalmente, como decía hace un ratito, poder articular y disponer de instancias que nos permitan repensar y resignificar este proceso educativo que estamos transitando. Sí, esto, Juan Pablo, contrasta con los altos niveles de deserción que se denuncian ahí en el nivel medio, ¿no? Que terminan la mitad de los que empiezan, pero ese es un debate que debemos darlo seguramente y es mucho más complejo. Agradecidos de estos adelantos, estos anuncios, Juan Pablo, y ojalá que el observatorio pueda canalizar inquietudes educativas que siempre son debatidas en la sociedad. Esa es la idea y para eso estamos a disposición. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Así son las cosas. Muy buenas noches.